Marta, ya. Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a todos y todas quienes nos acompañen de cualquier otra parte del mundo y estén conectados ya sea por Zoom o por Facebook Live o por los otros medios digitales que nos retransmiten. Bienvenidos y bienvenidas a este enlace. L agradece también a todo el equipo de trabajo que está haciendo posible este conversatorio. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Hamburgo, Alemania. Un cordial saludo a nuestro invitado de hoy, el doctor Pedro Páez Pérez, quien nos acompaña hoy para conversar de un tema que, por la actual conmoción política, social e institucional que vive el país, pasa casi desapercibido. El tema, el IES como botín del gobierno de Guillermo Lasso. El doctor Páez tiene una maestría por la Flaxo, un doctorado por la Universidad de Austin, fue ministro coordinador de la política económica de nuestro país, superintendente de control del poder de mercado, ha sido docente de diferentes universidades y actualmente, asimismo, analista político. Dicho esto, le paso la palabra al doctor Páez, recordándole que cuenta con unos 25 a 30 minutos para su ponencia y que luego habrá un ciclo de preguntas que surjan tanto en Zoom como en Facebook. La Bueno, palabra es muchísimas suya. gracias, muy gentiles. Un saludo muy cordial a todos los compañeros, compañeras que nos están oyendo. En realidad, como dice la compañera Marta, este es un tema que pasa desapercibido en el marco de toda la trifulca que se está dando aquí en el Ecuador, ¿no? Y básicamente en 25 minutos un tema tan complejo no vamos a poder entrar a profundidad. Aquí hay 5 fondos que están en juego en la constitución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero básicamente lo que vamos a alcanzar es a ubicar el funcionamiento central en lo que está en disputa. Entonces yo adelanto cuál debería ser la conclusión. Mire, partiendo justamente de la invitación que tan gentilmente me han hecho los compañeros de el Enlace Latinoamericano Europeo, yo creo que es indispensable ubicar precisamente que más allá de las telenovelas, la telenovela de la Posta, la telenovela de la comisión esta creada por el presidente de la República para la reforma del Seguro Social, porque son telenovelas, no porque no tengan realidad, ¿ah? Sino porque son elementos de diversión, de divertimento, de distracción de la ciudadanía respecto a lo que está pasando ya en los hechos. Entonces, detrás de esa situación que se está esperando que la comisión saque el parto de los montes y una cuestión así, en realidad lo que tenemos es que ya se ha perpetrado la privatización en términos legales. Todavía estamos a tiempo de evitarla. Pero voy a demostrar, espero yo que en estos 25 minutos pueda demostrar, y vamos a entrar en las preguntas que ustedes me quieran hacer, ojalá pudiera hacerles caer en cuenta de que estamos a tiempo de evitar de que se consume, pero en términos legales están dadas todas las condiciones, en términos políticos, en términos institucionales, están dadas todas las condiciones para cumplir con un anhelo largamente abrigado y frecuentemente intentado en el país de privatizar el seguro social. Entonces, empecemos por ahí, pues empecemos por ubicarnos en este tema. Es decir, ahora el presidente nombra una comisión que rompe el carácter tripartito que han tenido todas las instancias del Seguro Social y de manera abusiva nombra solamente aquellos vinculados a la propuesta neoliberal, a la propuesta que favorece a los mercados financieros. Esto es muy relevante porque tenemos que ubicarnos en el marco de todo un proceso de extremismo neoliberal que se ha dado aquí en el Ecuador. La dictadura de Pinochet, la dictadura de Videla, nunca llegaron a los niveles de fanatismo casi religioso que ha tenido este programa de privatizaciones, de desregulación financiera que empezó con Moreno y que se está completando con Lasso y que ya vamos a ver está directamente vinculado a este tema de mafias, ¿no? Es decir, inclusive una persona tan
tan conocedora del tema por su vinculación que entra y sale pidiendo instrucciones y dando informes a la Embajada de los Estados Unidos, como es el legislador Villavicencio, dice que esto se trata de una guerra entre mafias, que es la mafia mexicana que está queriendo desplazar a la mafia albanesa. Y él, como sabemos que viene con las fuentes de los Estados Unidos, que entre otras cosas ha puesto un ministro de Interior, que entre otras cosas pone y saca generales, nombra generales, manda sacando generales, le quita la visa sin ningún procedimiento, le ha quitado la visa inclusive al abogado del presidente de la República y del cuñado del presidente, que aparece ahora como el gran padrino en estas revelaciones que han estado filtrando en la prensa. Sin ninguna fórmula de juicio, que a propósito además forma parte de esta comisión de notables que forma el presidente de la República, justo lo puso al señor Carmiñán. Pero no es él el único, no es el único miembro de la comisión que ha tenido que enfrentar temas penales. Ahora, ustedes conocerán, a pesar de que estén afuera, ¿no es cierto?, que acá son gente tan poderosa que entre ellos, ¿no es cierto?, a la final el sistema judicial termina siendo solo para los de poncho, solo sirve para las persecuciones políticas. Al fin y al cabo estamos hablando del mismo grupo, del mismo círculo, ¿no es cierto? Gente vinculada al establishment, gente vinculada a las propuestas neoliberales, a las transnacionales, a la extrema derecha, al neoliberalismo, que ahí tienen una pugna por el reparto. Tienen una pugna por el reparto y quienes sufrimos las consecuencias somos el pueblo en su conjunto. Y yo diría, por eso es tan relevante lo que estoy planteando y por eso es tan fundamental ubicarnos en el contexto de esta disputa entre mafias y ligado al tema fundamental de las mafias, porque aquí en el Ecuador no hay cultivo. O sea, de eso hay absoluta, gobiernos, digamos, entidades afines a Correa, contra Correa, de izquierda, de derecha, de todo el mundo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado reconoce aquí no hay cultivo, no hay procesamiento industrial. Aquí lo que hay es trasiego. Entonces lo que hay que ubicar es quién ha facilitado que haya trasiego, quién es el que ha facilitado que hayan más exportaciones, que estén llegando ahora cargamentos de una manera escandalosa, ¿no es cierto?, en volúmenes que antes no se daban a Europa, por ejemplo, a Amberes, a Rotterdam, a Hamburgo, que está la compañera ahí. Entonces, primero es ese gran punto. Y el otro gran punto es quién ha facilitado el tema de el blanqueo de capitales de la mafia. ¿Quién ha facilitado el tema de la desregulación financiera, de las offshore, de las guaridas fiscales, que les traducen mal como paraísos fiscales? ¿Quién facilita, no es cierto?, el que toda esta operación fundamental, que no se lo puede hacer en la tienda de la esquina, como nos quieren hacer creer, que no pueden hacer en una pequeña cooperativa, esto requiere el gran sistema financiero. El gran sistema financiado vinculado a las guaridas fiscales, a las offshore. Y ahí está la clave del asunto y por qué está en riesgo de muerte inmediato el sistema de seguro social ecuatoriano. No están esperando que nos lleguen las conclusiones de esta comisión. Entonces, eso vamos a tratar en los pocos minutos que me faltan de argumentar. Entonces, primero ubiquémonos. El tema del seguro social, insisto, son 5 fondos, son temas complejos y lo que inmediatamente yo reclamaría, un primer punto que pediría a los compañeros a través de los asambleístas, a través de los contactos que se tenga, es la necesidad de constituir auditorías ciudadanas para vigilar todos y cada uno de esos fondos, para controlar la corrupción, pero para empezar desde lo más elemental que es el tema de la información. Yo no me fío de información, yo tengo buenos amigos que han estado, que están, no quisiera exponerlos además porque hay toda una cacería de brujas, entonces voy a tratar de no dar cifras porque no confío en las cifras. Lazo ha tenido la desvergüenza en el foro de Davos, en varias apariciones públicas internas e internacionales, de hablar de que ha reducido la pobreza, que ha aumentado el empleo, o sea, país de jauja. Nada de esto veo. Yo hice una denuncia cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica y en el taller de coyuntura de la Central, que con las cifras del INEC, en junio del 2018 habían aumentado en medio año 500.000 de pobres.
Inmediatamente les obligaron a las autoridades del INEC a que salgan a rebatirme, no lo hicieron, tuvieron que renunciar las tres principales autoridades, les hago corto el cuento, le llevaron como una oficina adjunta a la presidencia de la República, al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Por eso no se extrañen que sea un desastre el actual censo, 92 millones de dólares de deuda externa y eso va a ser un fracaso porque nunca quisieron que se pueda tener cifras reales. Porque ya en el 2018, viendo que las cifras no les favorecían, empezaron a cocinar los datos, cambiaron la metodología, cambiaron la muestra, cambiaron los conceptos para empezar a cocinar los datos. Lo mismo que está pasando en casi todas las estadísticas del país con respecto a la deuda externa, con respecto a la producción petrolera, con respecto a los temas del Producto Interno Bruto. No se diga en un tema tan delicado en el que se les hace agüita la boca, empezando por el propio presidente de la República y el Banco de Guayaquil, por hincarle el diente. Así es que el punto fundamental está ligado a este tema y es indispensable el que se busquen auditorías ciudadanas, el que pidamos a que nuestros asambleístas exijan esta información. Ahora, en esta discusión de las cifras, en esta discusión de las alternativas que tiene el país, hay que ser muy cautelosos, porque a pesar de la testarudez de los hechos que muestran el fracaso de todas las reformas neoliberales de los sistemas de seguridad social, se sigue vendiendo como que fuera la octava maravilla. Y es peor, se crea toda una ideología en torno a eso. Yo tuve justo en la Universidad Central que quisieron involucrarla al Instituto de Investigaciones de la Central, a la propia Universidad Central, en toda una campaña para la privatización subrepticia, porque saben que hay varios pronunciamientos ciudadanos diciendo no a la privatización, no a la neoliberalización del seguro social. Entonces tienen que darse las vueltas, tienen que buscarle las formas de dorarle la píldora para conseguir sus objetivos. Y como voy a tratar de demostrar ahora, parece ser que ya lo lograron. Todavía estamos a tiempo, pero ya la mesa está servida para que se coman las jubilaciones, los fondos jubilares, los fondos pensionales de los ecuatorianos. Entonces, el punto fundamental aquí es que hay que estar muy atentos frente a todo un discurso, toda una narrativa, apoyada, entre otras cosas, no solamente por economistas, sino también por matemáticos, sobre todo los actuariales, ahí tienen su mercado profesional y toda esa cuestión, con el viejo cuento de que ya se quebró el seguro social. Yo entré a trabajar muy joven en el Banco Central y desde que me acuerdo, casi desde que entré, me acuerdo que habían reuniones conjuntas, Banco Central con el Seguro Social y estoy hablando desde el 86, 85, todos los años decían, es que ya se quiebra el Seguro Social, no, no aguanta un año más, no aguanta. Han pasado 35 años y siguen con el mismo cuento. Y lo que es más grave, ¿no es cierto? Ligan esto, con esto hacen una cortina de humo, porque con este tipo de cuentos y de espantos, ¿no es cierto?, se están cubriendo los verdaderos problemas de corrupción y de inoperancia en estos 5 puntos que, insisto, cada cual requeriría un tratamiento específico. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Básicamente es todo lo que signifique solidaridad, todo lo que no sea beneficiar a los mercados financieros y a la especulación es corrupción. Entonces hay que estar muy atentos con respecto a eso y ubiquémonos entonces a qué es lo que se supone que va a venir qué es lo que han intentado durante todos estos tiempos los sectores vinculados a la banca, incluyendo de manera protagonista al Banco de Guayaquil, pero también al banco más importante del Ecuador, que es el Banco El Pichincha, que conjuntamente con Diners, con Banco de Loja y otros bancos, significan niveles de concentración que no tienen precedentes en la historia del país, pero que tampoco tienen parangón en toda América Latina y probablemente en Europa. Estamos hablando de que entre dos bancos, o sea, el Grupo Pichincha y el Grupo Guayaquil, están controlando entre el 45 y el 85% de los agregados de los distintos indicadores financieros de todo el sistema financiero ecuatoriano. Y si se logran meter al bolsillo a través de mecanismos furtivos, como sería, por ejemplo, la compra de la cartera por parte del Banco del BIES, ¿no es cierto? Bueno, los niveles de apalancamiento que tendrían superarían con creces, ¿no es cierto?, la capacidad del Producto Interno Bruto ecuatoriano a niveles muy, muy superiores del hueco que crearon con la crisis financiera de finales de los años 90, a partir de la ley General de Instituciones Financieras impuesta
por la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, ubiquémonos en ese punto, ¿no es cierto? Ellos han estado desde hace hartísimo tiempo en este plano, tratando de meternos en un modelo que ha quebrado en otras partes, empezando por el propio Chile, donde se originó, ¿no? Es decir, ustedes vean, métanse, por ejemplo, a la página web de la Superintendencia de los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, de las AFPs, creo que en Argentina es AFJPs, en cada país tienen un nombre distinto, pero es la misma cosa. Los fondos pensionales los privatizan y entonces las aportaciones, el grueso de las aportaciones va al sector privado, las agencias que se encargan de eso se encargan de con los privatizan, costosísimas para ellos, ¿no es cierto? Y el rato que toca pagar al jubilado el resultado de sus ahorros en su jubilación, ahí se viene el problema. Entonces en Chile básicamente, ¿no es cierto?, fue una maravilla y era el modelo, era la vitrina mundial hasta que el monto de lo que recaudaban empezó a ser menos del monto que tenían que empezar a pagar en jubilaciones. Y ahí se les acabó el asunto. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? El Estado chileno tuvo que, de esos calladitos, pero el Estado chileno tuvo que poner la diferencia porque el monto de las jubilaciones no llegaba al mínimo vital. Y hay un tema técnico que se llama el ingreso de sustitución, que básicamente lo que dice es cuál es qué porcentaje del último sueldo del activo va a ser la primera jubilación. En el caso de Chile no llega en promedio al 18%, después del subsidio estatal. Es decir, ya se llevaron los administradores de los fondos de pensiones, ya se llevaron las comisiones, ya vivieron de lujo, ya hicieron sus inversiones, perdieron las inversiones, tienen sus inversiones en Miami, los fideicomisos en Miami, que es lo que justamente está pasando ahorita en el escenario actual. Por eso lo menciono. Y el rato de los ratos, ¿no es cierto?, con subsidio y todo, el jubilado recibe en promedio 18%. En el caso de México, esto se dio hace un par de años, yo estuve ahí presente, estuvimos con algunos equipos de gente. En el caso de Chile, yo conozco directamente porque estuve discutiendo esto en el año, justo en el 2008. Ustedes pueden entrar a la página web y van a ver que los fondos pensionales perdieron más de la mitad de su capital social por estar jugando en el casino de los dados cargados. Y esto es muy relevante para lo que quieren hacer ahorita, porque nuevamente están abiertas las puertas ahorita en el Ecuador para que se destinen 1.500 millones de dólares para cotizar en las bolsas de valores, tanto nacionales como extranjeras. Ahora que están diciendo, o sea, ahora que, no sé, pues premios Nobel como Stiglitz, como Krugman, como Akerlof, como Fisher, están diciendo claramente que se nos viene un crack muy, muy fuerte, peor que el que pasó en el 2008. Inversión. Ahora sí, Ya. inversionistas como Kiyosaki, o sea, más prácticos de la bolsa de valores, como Warren Buffett, como Dalio, como Kiyosaki, como, no sé, Peter Schiff, también dicen que la cosa está muy fregada y que la crisis del 2008 va a ser juego de niños respecto a la que se viene. Y aquí en el Ecuador están abriendo las puertas para exponer los ahorros de los jubilados, ¿no es cierto? La inversión que no se hace en el país, hacerla afuera. Entonces, solamente para que tengan ustedes idea de esto, en caso de México les decía la tasa de sustitución, o sea, la diferencia entre o el porcentaje de la primera jubilación respecto al último sueldo del activo que aportó para la jubilación es del 20%, fue del 20%, estoy hablando hace unos, poco antes de la pandemia, 2019 creo que estuve ahí en estas discusiones. Sí, y eso ustedes pueden encontrar. Entonces, la pregunta que debería hacerse y que no es casual que no exista la respuesta, el indicador que debería estar circulando por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF y todos los que supuestamente se preocupan por modernizar y hacer más eficientes los sistemas de pensiones es, ¿cuál es el promedio? No solamente esta tasa de sustitución que el ingreso de sustitución que le estaba diciendo, sino cuál es el promedio de el ingreso en valor presente, ¿no? En valor presente, el ingreso que recibe el jubilado, los ingresos que reciben los jubilados en su vida esperada, frente a las aportaciones que hicieron en un sistema de capitalización individual neoliberal tipo chileno,
y cuál es el promedio del mismo indicador en un sistema que se conoce como Pay as you go, o sea, de pago corriente, como es el que está vigente en el Ecuador hasta ahorita. Como el que ha funcionado en Europa durante todo este tiempo, como el que fue fruto de la inspiración de Bismarck, no estoy hablando de ningún comunista. Estoy hablando del Bismarck, ¿no es cierto? Que cuando dejó de pelearse con los socialistas, con los anarcosindicalistas, con los católicos en el medio del Kulturkampf, ¿no es cierto? Empezó a aprender de lo que ya había sido una práctica de décadas, por no hablar de siglos, de los propios trabajadores, de los fondos mutuales, de los mecanismos de solidaridad, de las cofradías que habían tenido, tanto en el mundo anarcosindicalista como en el mundo católico, por ejemplo. Y lo incorporó como la primera experiencia estatal de seguridad social y es copiado de eso. Así es que no nos hagamos mucho lío respecto a, es que solo el Ecuador es el único. No es cierto. Esos son los sistemas exitosos que todavía están funcionando en medio del desmantelamiento acelerado del estado de bienestar en Europa. Esos son los sistemas que han venido funcionando bien hasta ahorita. Entonces, muy atentos respecto a esto y empiezo por las conclusiones diciendo lo que habría que pedir. Hay que organizarse para exigir auditorías ciudadanas, mejor si son internacionales, para que se discuta públicamente eso, empezando por las cifras, porque yo no creo en esas cifras. Ahora sí, veamos, ¿a qué me estoy refiriendo con el asunto de que ya está hecha la privatización? Bueno, empecemos rapidito porque ya se me acaba el tiempo. Primerito, se aprobó los créditos vinculados. Es decir, lo mismo que provocó la crisis bancaria de finales de los años 90 y que el propio Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, CAF, todos los analistas internacionales decían que brutos, ¿cómo pudieron haber permitido que hayan créditos vinculados? Pero en ese entonces se quebró con créditos vinculados a los propios dueños de los bancos de hasta el 6%. Ahora es hasta el 25% de propiedad del banco. Es decir, lo que queremos decir con nombres y apellidos, es decir, no estoy diciendo que solamente con el Banco de Guayaquil, porque también lo mismo podría ser con el Banco del Pichincha, por ejemplo, el señor Fidel Egas, o sea, el Banco del Pichincha podría con los depósitos de los ahorristas prestarle al señor Fidel Egas o prestarle al señor Mario Corral, que estuvo primero en Teleamazonas y que ahora está de secretario de la administración del señor Lazo. Pero hablemos del Banco de Guayaquil, concretamente. Nada impide ahorita, ¿no es cierto?, con la nueva legislación aprobada, que se le haga crédito con los depósitos de los ahorristas al señor Danilo Carrera, o al señor Luque, o al señor Iván Correa, ¿no es cierto? El problema es, o al propio señor Lazo, o al hijo del señor Lazo, todos los que están involucrados en todas estas filtraciones. Entonces el problema es, nada garantiza, ¿no es cierto? Nada impide que sean cientos de millones de dólares. Acuérdense que a través de distintas empresas, por ejemplo, le aprobaron 8 empresas en el mismo día. La Superintendencia de Compañías le aprueba 8 empresas en el mismo día a personas vinculadas al narcotráfico, con sentencias que han sido seguidos no solamente por la Policía Nacional, sino los servicios de inteligencia extranjeros. O sea, se le presta cientos de millones de dólares, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, podrían ir con nombres y apellidos al fideicomiso que tanto el señor Carrera como el señor Lazo tienen sin declarar en Miami. Además, con los nombres de las mamás, ¿no? Eso tienen que investigar. Pero lo que les digo es solamente para que ustedes vayan poniéndole nombres y apellidos al mecanismo. Entonces, se entrega cientos de millones de dólares, esa plata termina en Miami, ya no se recupera acá. O termina en Banisi o en el banco, en el Balboa Bank, del caso de la INA Papers, que también INA es el nombre de las hijas del señor Moreno. Vean cómo están involucrando a las mamás, a las hijas, a los seres queridos para estas actividades de malos manejos. ¿Y cómo se recupera el dinero de los depositantes? ¿Sí está claro el punto? Bueno, ahí viene el segundo gran capítulo, que es 1.500 millones aprobados en el BIES para invertir en la bolsa de valores. Ya les digo, ¿cómo puede plantearse ahorita que se invierta en el exterior si es el gran riesgo? ¿Cómo puede plantearse que se invierta en el Ecuador cuando el riesgo país está pasando los 1.700 puntos? Y que no digan que es culpa del señor Isa. En el Perú están meses con decenas y decenas de muertos, ¿no es cierto?, en rebelión en contra de la señora esta Balearte, y el riesgo país está por 200 puntos. 200 puntos quiere decir 2% de castigo sobre la tasa básica internacional. Acá son 17 puntos de castigo.
Por si acaso, en la época del Castro comunista chavista Rafael Correa llegó a 350 puntos, o sea, 3,5% de castigo sobre la tasa básica. Ahora son 17 puntos de castigo. Con el neoliberal, amigo de los ricos, banquero, Opus Dei, anarco libertario y todas esas cuestiones. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede arriesgarse 1.500 millones de dólares de los ahorros de los afiliados, de los ahorros de los jubilados, en un mercado tanto internacional como interno que es totalmente inseguro? Entonces, ¿cuál es la solución que ellos tienen? Titularizar la cartera. Entonces, ese crédito que le dieron al señor Luque, por ejemplo, hipotéticamente, el señor Luque se lo llevó a Andorra y que no lo vamos a volver a ver nunca, ¿sí? Se lo titulariza. Ya no es un problema del Banco de Guayaquil el recuperar esa cartera, porque ya le vendió al BIES, pues. Entonces, quien carga el muerto es el BIES. Así de sencillo, aunque usted no me crea, 1.500 millones de dólares. Entonces, y podríamos seguir, ¿no? Fíjense ustedes, con esta cuestión de las offshore, ¿sí? A través de Banisi, por ejemplo, podría aparecer, otra cosa, por ejemplo, podrían hacer a través de otra cosa que aprobó el señor Lazo, son declaraciones juramentadas secretas ante el Servicio de Rentas Internas, con la cual usted blanquea todos sus capitales, porque son absolutamente secretas. Usted se confiesa, nadie sabe de eso y nadie puede utilizar esa información y nadie se entera que usted ha hecho esa declaración. Paga un 3%, ni siquiera tiene que traer sus capitales acá al Ecuador, simplemente queda blanqueada esa plata que tiene afuera. Nadie puede enterarse, no pueden utilizar la información que usted dé respecto al origen de esos fondos, no pueden utilizar la información que usted dé respecto a lo que no ha pagado impuestos, respecto a fuga de capitales o cualquier tipo de mal manejo que usted tenga en esos fondos, pero puede utilizar eso para crear nuevas empresas. Como insisto, las 8 empresas que se aprobaron el mismo día en vinculación con los señores albaneses. Y como ahora además el señor Lazo tachó de la lista de guaridas fiscales a Albania y a otros tantos países, esto se facilita enormemente, pues. Como además desde la ley de fomento productivo de agosto del 2018, la ley de defensa de la dolarización y otras tantas leyes y eventos administrativos que ha hecho el gobierno, lo que se tiene es total permeabilidad, o sea que casi no hay ningún respaldo, casi no hay ninguna garantía del manejo de los bancos, que además quedan apalancados por el total de las reservas internacionales. Por eso es que no hay mertiolates en los hospitales, por eso es que no hay presupuestos, se están postergando enfermedades catastróficas, el cuidado de enfermedades catastróficas en el Seguro Social, se están postergando operaciones urgentes en el Seguro Social, porque se tienen 9.000 millones de dólares en Suiza, de plata no gastada. Y no me estoy refiriendo a la plata de los bancos, me estoy refiriendo a las recaudaciones tributarias, estoy refiriéndome a las ventas petroleras del Estado ecuatoriano que está prohibido de tocar. Por eso que la ejecución presupuestaria del año anterior fue del 34%. Por eso es que la inversión pública está, pero por los suelos. Y en cambio, ¿no es cierto?, queda ahí, inclusive a través de varios manejos, entre otras cosas, para garantizar el pago de la deuda externa, para garantizar el pago de cierta lista de bonos. Parte de la bronca que tienen estas entre las mafias es justamente que algunos bonistas no están siendo reconocidos o están siendo postergados del pago de cierta parte de los bonos, pero también como garantía de liquidez para la banca privada ecuatoriana. Entonces, la capacidad de apalancar recursos es enorme. Se origina el crédito en las condiciones que decía para el señor Cortázar, para el señor Cherres, para el señor Lazo, para el hijo del señor Lazo, para el señor Correa, para el señor Carrera, para cualquiera de ellos, o o el dueño del banco de internacional, o el dueño del Produbanco, de cualquier banco, crédito vinculado. Se origina el crédito, pero el banco no se hace cargo del crédito porque le vende la cartera al BIES. El muerto, ¿quién se hace cargo del muerto? El BIES. ¿Quién se hace cargo de que no le paguen? El BIES. Entonces, como ya queda limpio el balance del banco, el banco está en disponibilidad para volver a dar volúmenes de crédito todavía mayores a los mismos vinculados, a través de terceras empresas o a través de este tipo de mecanismos
mecanismos, ¿no es cierto?, en las offshore, con las guaridas fiscales o a través de la colocación vía tráfico de influencias, de entregar la carpetita, ¿no es cierto?, a la superintendencia de compañías, de tener, que son los que terminan aprobando estas cuestiones. Entonces, mire, la situación es gravísima porque, dado ese marco normativo, se crea lo que en teoría económica se conoce como riesgo moral y selección adversa. Riesgo moral quiere decir que el que origina un problema no se responsabiliza de las consecuencias. El banco origina el crédito a sabiendas que no le van a pagar porque son sus amigos, igualito a lo que pasó en los años 90. Hasta ahora, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que debería exigirse. Hasta ahora habría que preguntar si es que el señor Lazo, el señor Carrera, los parientes de Lazo y los parientes de Carrera han pagado los créditos vinculados de la crisis de los años 90. Si es que los otros, por ejemplo, de los Adonoren, de los del Danubio, han pagado, como el señor Juan José Pons, como los otros vinculados a esta cuestión y están apareciendo además en los paraísos fiscales, han pagado las crisis anteriores. Entonces, ¿dónde están eso? En el Banco Central, en el SICOP, en la Corporación Financiera Nacional. Habría que ir haciendo una arqueología de dónde están y si han pagado las deudas después de 20, 25 años de endeudarse y no haber pagado un centavo. Porque ahora están queriendo repetir lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es riesgo moral. Y lo otro es selección adversa. Es decir, que si hubiera algún crédito inclusive de los vinculados. Podríamos hipotéticamente dar esa posibilidad, que realmente va a generar puestos de trabajo, capacidades productivas, que va a mejorar la situación de empleo, la situación social, la situación económica del país. Bueno, ese crédito va a estar al final de la lista. Porque como esos créditos son los que requieren mayores estudios, se requiere una situación de seriedad, se requiere pasar una cantidad de filtros, hay que hacer mucho esfuerzo, hay que hacer una serie de investigaciones. Eso es un tema muy complicado. En cambio, estos, ¿no es cierto?, que se sabe que no se va a pagar, estos se los hacen 5 minutos, pues. Con la misma agilidad, con la misma acuciosidad, ¿no es cierto?, que el señor Luque, ¿no es cierto?, manejaba 14.000 millones de dólares de las empresas estatales. Con la misma acuciosidad, ¿no es cierto?, con la que el Ministerio de Agricultura, después de haber subastado los puestos o haberlos entregado en este mecanismo de tráficos de influencia que nos estamos enterando a través de la entrega de los currículos vites del señor Cherres, ¿no es cierto?, empieza a dar los permisos para cultivar marihuana con la misma celeridad, con la misma probidad con la que se puede, ¿no es cierto?, solamente los que tienen padrino o gran padrino, aprobar 8 empresas en un día. ¿Sí se dan cuenta a lo que me estoy refiriendo? Entonces se está tocando el zafarrancho. O sea, se está generando un clima entre los bancos, en la competencia en el sistema financiero, en el que la mala moneda desplaza a la buena moneda. Es lo que se conoce como la ley de Gresham. Pero esto que fue encontrado en el caso del comportamiento monetario funciona con todas las actitudes de los agentes económicos. Y en el caso específico bancario, riesgo moral y selección adversa. Entonces, mientras estamos preocupados de cuál va a ser el informe de estos comisionados, que insisto, más de uno está afrontando juicios penales o afrontado a juicios penales, y que ya sabemos lo que van a decir, porque ya sabemos lo que dice en todas estas consultorías del Banco Mundial, en los hechos, ¿no es cierto?, ya están todas las cosas listas y no sabemos si el BIES ya ha empezado a comprar cartera de la banca privada, incluyendo el propio Banco de Guayaquil. Eso sería, compañeros. Muchísimas gracias. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Pedro Páez sobre el IES y cómo es el IES un botín del gobierno de Guillermo Lasso. Usted hablaba de observatorios o de auditorías ciudadanas para de alguna manera visualizar o evitar de que se privatice estos fondos del IES o el IES mismo.
¿cree que también haya alguna posibilidad de que haya algún mecanismo de protección, por ejemplo, opciones de protección en lo legal o otro mecanismo que evite o ¿sí? que frene este desarrollo? Yo creo que es muy conveniente, inclusive para gente que esté de acuerdo con la privatización. Yo creo que lo que es fundamental es que se transparenten las cifras, pues. A ver, se aprueban 1.500 millones de dólares para que el BIES utilice nuestros recursos para comprar. ¿Qué títulos existen en la bolsa de valores ecuatoriana, por favor? Si el principal comprador y vendedor en la bolsa de valores ecuatoriana es el propio Estado. Entonces, ¿para qué quieren estos 1.500 millones de dólares? Precisamente para ayudarse entre ellos. Y el presidente Lazo, en la actual desesperación política, necesita repartir caramelitos para contentar a los compadres. Es gravísimo. Y al compadre, así entre amigos, no vamos a ponernos con faltas de cortesía como preguntarles, oye, ¿vas a pagar el crédito? ¿No es cierto? Sería una verdadera descortesía de nuestra parte, ¿no es cierto? Y nosotros, la gente bien, ¿no es cierto? No hace esas malas educaciones. Entonces, ahorita lo inmediato que se haga transparente, ¿no es cierto?, qué está pasando con los fondos pensionales. ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué se están postergando las operaciones con el Fondo de Salud? ¿Por qué no se están haciendo inversiones, ¿no es cierto?, para fomentar verdaderamente la producción? Porque lo que sí se podría hacer, le doy un ejemplo muy concreto. Se dice que se va a entregar una de las joyas de la corona del Estado ecuatoriano, que ha provisto de ingresos al Estado ecuatoriano para financiar escuelas, colegios, hospitales durante más de medio siglo, el Campo Sacha. Y se le va a dar a la inversión extranjera. ¿Cuál inversión extranjera? Probablemente no será una inversión al... ¿Cómo sabemos eso? Si eso está, no, porque yo, ¿no es cierto? En Gibraltar, acuérdense con el petrolero Prestige, ¿no es cierto? Bandera de Liberia, creada en Andorra, con fuentes en Gibraltar, y al último que se pudo hacer la genealogía del tema era en Liechtenstein. Y eso para no hablar de Dakota del Sur, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, que son los verdaderos paraísos fiscales, son los centros de piratas desde hace largo rato. Pues, ¿qué garantía tiene el país de que eso funcione? Entonces, usted tiene mucha razón. Acciones de protección, habeas data, pero también hacer cartas. Mandemos cartas a nuestros legisladores, pero mandemos cartas sobre todo al Seguro Social. A ver, ¿cómo nos garantiza usted, ¿no es cierto?, que no van a reventar estas inversiones? Que son porque se pueden poner muy generosos con los ahorros de los depositantes, pero en cambio sí se puede decir, a ver, se necesita por decir otro ejemplo, en la refinería de Esmeraldas, hubo una auditoría que dijo que se había que hacer una inversión de 172 millones de dólares. Hasta ahora no hacen, y para la inversión extranjera ya están diciendo que son 2.000. Lo mismo que era 172 y ya le subieron el precio y ahora es 2.000. Entonces, que hablen serio, ¿no es cierto? Sea un estudio técnico y que el IES, ¿no es cierto?, podría verse la forma legal, podrían emitirse obligaciones, no tiene por qué haber privatización, pero en el caso específico se hace una inversión o un préstamo con la garantía del Estado de que le devuelvan. O podría ser lo mismo con el caso Sopladora o con el caso de otra hidroeléctrica Cardenillo, ¿no es cierto? Entonces, se va teniendo una serie de inversiones estratégicas que garantizan que la capacidad productiva del país, sea a través de la empresa pública o de la empresa privada, pero la capacidad productiva del país, la infraestructura, va a tener una mejora cualitativa, como fue el cambio en la matriz productiva. Y entonces hay que ir viendo esas inversiones específicas. Por ejemplo, yo podría hablar de las esferas de gas en el Cañar o de una serie de procesos de sustitución de importaciones. El Ecuador es tan bruto que exporta petróleo en bruto e importa todos los derivados. Cuando se podrían hacer una serie de sustituciones, ¿no es cierto?, con las adecuadas inversiones, o por ejemplo, se podrían invertir en otras partes de la cadena de valor petrolera, las bombas de agua. Para toda la producción de agua se necesitan miles de bombas de agua. Y todo se importa al precio que les da la gana. Entonces, yo creo que hay una cantidad de proyectos, tanto en el ámbito energético como en el ámbito de salud. Para el propio Fondo de Salud del IES, se podrían hacer una cantidad de inversiones. En el Ecuador, el rato que necesitamos mascarillas, ¿no es cierto?, tuvimos que mandar a importar, por favor. Por favor, no estamos hablando de ciencia espacial, pues. Y es más, el rato nuestro amigo Trump, el amigo de Lenin Moreno, comisó
un container de mascarillas en lo más crudo, en lo más macabro del desastre sanitario que fue aquí en el país, con la cantidad de muertos en la calle, la primera potencia mundial nos confiscó un cargamento que habíamos comprado, que ya estaba pagado, y se quedaron ellos. Entonces, hay una cantidad de temas, esto es tabú, pero hay una cantidad de inversiones que se podrían hacer aquí que estarían ahí presentes. Y le acabo con un último ejemplo. Mire, ahorita mismo pueden decir, ah, pero todo esto es del Estado y el Estado es el primero que nos debe. Magnífico. Entonces, exigirle que el gobierno entregue como parte de pago inmediato al Banco del Pacífico, pues. En lugar de que se disputen, que se cojan y se coman eso, el Banco de Guayaquil del propio señor Lazo o del señor Danilo Carrera, del señor Cherres de ellos, o el Banco del Pichincha del señor Egas, ¿no es cierto?, que le entreguen al BIES. Y con eso complementan, porque tendrían el core bancario, con lo cual podrían hacer mucho más ágil la atención al cliente, la atención al afiliado, con sucursales en todo el país de la manera más moderna. Que se entregue también como parte de pago, ¿no es cierto?, el oleoducto de crudos pesados, que este año tiene que revertirse al Estado sin costo alguno para el Estado, de acuerdo a la ley y de acuerdo al contrato, y que ya están buscando cualquier pretexto. Ahora los deslaves que han habido con la cuestión del oleoducto de crudos pesados, ya dicen, ah, no, es que por eso ya no vamos a poder recibirles el oleoducto, porque necesitamos más inversión extranjera. Y le quieren devolver gratis. O CNT, ahora que también se vencen las concesiones a Claro y Movistar, que se las renegocien, ¿no es cierto?, rompiendo las prácticas duopólicas, justamente con una presencia estatal, con inversiones puntuales, no en las anteriores tecnologías, sino en lo mejor de la nueva tecnología. Rompamos toda esta cuestión mitológica e histérica, ¿no es cierto?, de la guerra comercial y de la guerra tecnológica de los Estados Unidos, y vamos a 5G directamente. Busquemos socios estratégicos, que el IES busque socios estratégicos de CNT, por ejemplo, con 5G, o con inteligencia artificial, o con cualquier proveedor. Puede ser europeo, puede ser gringo, puede ser coreano, puede ser turco, puede ser iraní, o sea, de donde sea, pero que realmente no esté vinculado a las necesidades del lobby israelí, del lobby gringo, del lobby, no sé, pues, francés o español, sino que esté vinculado a las necesidades del aparato productivo ecuatoriano. Entonces, se va articulando una cosa, ¿no es cierto?, mucho más racional, en el que obviamente, ¿no es cierto?, pueden haber distintas posiciones, distintos mecanismos, ¿no es cierto?, de ir mejorando la eficiencia, de ir evitando la corrupción, y que verdaderamente garantice que los ahorros, o sea, que no vamos a retroceder, sino que lo que tenemos en el sistema va a entrar en unas dinámicas superiores. Una pregunta en ese sentido del sistema financiero, que tiene que ver también con el IES, por supuesto, porque el IES creó el BIES, y el BIES, digamos, resultó tan benéfico para la ciudadanía, que permitió la construcción de mucha vivienda popular. Muchas familias pudieron construir viviendas, pudieron pagar vivienda. Muchos empresarios de la construcción se beneficiaron. ¿Cree usted también que, por ejemplo, se puede hacer, así como se hizo con el BIES, se puede hacer en los GATS, por ejemplo, hacer un banco de los GATS para desarrollo local? Porque la parte Claro. financiera es una de las cosas que frena el desarrollo, que frena, digamos, la creación incluso empresarial. ¿Sí lo ve por allí factible eso? Sí, sí, mire, pero ni siquiera es necesario que el BIES lo haga. El BIES debería discutir, como estábamos hablando hace un momentito, debería discutir con Petroecuador y el Ministerio de Energía cuáles son las inversiones puntuales que se podrían hacer para diseñar el mecanismo que garantice un flujo de recursos seguro y rentable para los afiliados, en lugar de estar vendiendo a la inversión extranjera. ¿Cuál es el problema? Que estamos en mano del señor Luque y de los que han estado manejando las empresas estatales. Estamos en mano del actual ministro de Energía, el señor Santos, que lo que están es desesperado por desguazarle a Petroecuador y llevarse ellos mismos pedacitos de la riqueza nacional, o entregarla al extranjero. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Directamente sentarse con los técnicos de Petroecuador, pero hacer lo mismo, por ejemplo, con el sector eléctrico.
Y en el caso de los GATS, ¿no es cierto? No solamente que se podrían buscar estos apoyos en los gobiernos seccionales, ubicando el tema de un concurso, un mecanismo de prelación, o sea, un mecanismo de puntaje, de ver cuáles son las obras que ameritan atención inmediata, ¿no es cierto? Y que podrían garantizar el flujo de recursos rentables para los afiliados. Aquí no vamos a estar de Papá Noeles, pero que además cuentan con una serie de técnicos especializados en el Banco de Desarrollo, que hoy por hoy están muertos porque han cortado el flujo de recursos. Y lo mismo podríamos hacer reviviendo, ¿no es cierto?, toda la capacidad técnica de lo que fue el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Porque ahora, por ejemplo, en medio de la campaña electoral en Guayaquil, se hicieron préstamos a vivienda carísimas y lejísimos en la vía a Colonche. Entonces la gente se queda endeudadísima y después no va a poder pagar eso porque son demasiado caras, demasiado chiquitos y demasiado lejos. Entonces ni pueden pagar ni pueden vender. Entonces hay que romper con eso y hay que generar una situación inclusive con la visión del municipio en el que se puedan destinar, ahí sí, con tareas específicas del municipio, ¿no es cierto? Se pueda planificar cuáles son las áreas de menos riesgo, o sea, que no estén sujetas a deslaves, a inundaciones, que no estén sujetas a problemas sísmicos o a problemas del tipo de suelos, ¿no? Mecánica de suelos. Entonces, se pueden establecer áreas de proyección urbana en el que se vayan estableciendo no solamente líneas o sea, vías de comunicación, sino también infraestructura, parques, un cuidado con la naturaleza, una relación más armónica con la naturaleza, y que el Estado, a través del municipio, por ejemplo, pueda comprar terrenos en una subasta a la inversa, una subasta a la holandesa, ¿no es cierto? Decir, a ver, en los próximos 10 años el municipio va a comprar en esta zona de aquí de expansión, por decir alguna cosa, Calacalí, digo alguna tontería, ¿no? Y a Calacalí, en lugar de comernos en Quito los espacios verdes, ¿no es cierto?, de la zona de Aloasí, de Alangasí, del sur, de la Panamericana Sur, ¿no es cierto? Nos vamos a la parte que no tiene uso agrícola mayor, ¿no es cierto? Y decimos, vamos a dotar de agua potable, y entonces estamos dispuestos a comprar al que dé al mejor precio, ¿no es cierto?, al menos tal cantidad de metros cuadrados. Y entonces en los próximos 10 años, ¿quiénes vienen? Entonces, con eso se va creando, ¿no es cierto? Como han hecho otras ciudades, en Singapur, que le ponen como ejemplo del neoliberalismo. En Singapur toda la tierra es de propiedad del gobierno y el gobierno hace contratos de comodatos de 50 años, de 100 años para el desarrollo. Entonces hay una cantidad de mecanismos que se han probado en otras partes del mundo que son perfectamente factibles. Y yo le podría el ejemplo, por ejemplo, de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, lo que permitió que el derrotero de las ex colonias no sea lo mismo que pasó en América Latina fue la genialidad de Alexander Hamilton. Claro, lo quieren poner como que fuera un neoliberal y era todo lo contrario. Y como un banco privado, o sea, creó el primer banco de los Estados Unidos y que le obligó, ¿no es cierto? A ver, te vamos a poner los depósitos, las recaudaciones fiscales aquí, pero tu obligación es prestar, por ejemplo, para hacer los canales. Y entonces, en poco tiempo, en menos de una generación, se pudo conectar desde Nueva York hasta Chicago, creando canales a través de los lagos. Y entonces, Chicago, al momento de la independencia, ni se soñaba. Era zona, zona de pieles y además los franceses. Y fue uno de los corazones, ¿no es cierto?, del cinturón, del primer cinturón industrial que tuvo los Estados Unidos. Y yo les podría hablar, es decir, en el caso de Francia, es decir, tendríamos cosas mucho más viejas, con una cuestión mucho más arcaica en lo que tiene que ver con el financiamiento, en la época de Carlomagno, con el tema de los canales. Pero también en la época de Colbert, o sea, hay distintos momentos con banca pública, banca privada, mecanismos mixtos, hay una cantidad de opciones que no veo para qué tenemos que inventarnos, porque aquí en el Ecuador tenemos una cantidad de banca pública, de banca de desarrollo, que ha sido totalmente desmantelada, que ha sido totalmente desprestigiada, que ha sido totalmente saboteada desde adentro, precisamente para venderla. Entonces lo que hay que hacer es al contrario, en lugar de destruir, que es muy fácil, hay que construir capacidades. Hay que construir capacidades en las que hay que sacar lo mejor de la iniciativa privada con lo que podría ser, ¿no es cierto?, el interés nacional desde la planificación, desde el financiamiento público, para garantizar un tema sostenible. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Que el mecanismo que les estaba contando
de la utilización de los fondos pensionales a través de los créditos vinculados, a través de estos mecanismos muy mañosos de blanqueo de capitales, puede terminar en manos de las mafias. Y lo que es más grave, que ya se ha visto, que queda perfilado en lo que están en las filtraciones que se están diciendo, es que una mafia, y esto les insisto lo que dice el señor Villavicencio, que entra y sale de la embajada de los Estados Unidos. Y que él dice que es una bronca entre la mafia mexicana contra la mafia albanesa. ¿Y qué pasa, no es cierto, si resulta ser que los fondos del BIES empiezan a ser parte de la disputa entre la mafia albanesa y la mafia colombiana o mexicana o lo que sea? Sí nos damos cuenta del peligro que está el país. Yo sí creo que es un tema muy serio. O sea, este es un tema, ya se lo ha planteado aquí, el tema de traición a la patria. Aquí se está poniendo en riesgo de potencias externas. La mafia albanesa no es de Quito, la mafia colombiana no es de Quito, la mafia mexicana no es de Quito, de lo que me enteré, como su nombre lo indica. Son fuerzas externas que atacan a la población civil. Se ha multiplicado por 5 el número de homicidios. Y les insisto, no están disputando el territorio porque aquí se cultiva la coca, no están disputando el territorio porque aquí se procesa la coca, se está disputando el territorio porque aquí se lava dinero, porque aquí se exporta y están trepando, ¿no es cierto? Se está escalando de una manera sin precedentes las exportaciones. Entonces lo que hay que ubicar es los mecanismos, ¿no es cierto?, que eviten que el Ecuador entre en una espiral de narcoestado, como ha sido la dolorosa historia de nuestros hermanos colombianos, de nuestros hermanos mexicanos, pero que al mismo tiempo más bien retome la iniciativa de la construcción de nuevas capacidades. Inversión pública, inversión privada, un crédito orientado no a la especulación, no al lavado, no a las offshore, no a las guaridas fiscales, no a las mafias, sino un crédito vinculado a la producción, a la tecnología, a la generación de empleo. Muy bien, ahora tenemos una pregunta desde Francia. Etienne, ¿quiere hacer una pregunta, por favor, tu micrófono? Buenas noches, señor Pais. Gracias, Jimmy. Y sí, bueno, hablando de Francia, nosotros aquí estamos viviendo Vamos a hablar un poco del mismo tema porque el presidente Macron está forzando las cosas para poder privatizar el sistema de jubilación. Entonces, aquí en Francia vivimos el mismo fenómeno de propaganda mediática que siempre dice que es culpa del sistema, ¿no?, que está quebrado y es por eso que siempre digo que es importante poder comparar varios países porque nos damos cuenta de la misma línea ideológica, política, mediática que usa el sistema neoliberal para privatizar todo, ¿no?, al final. Pero mi pregunta es otra cosa. Quiero hablar un poco de un argumento que siempre usan para hablar de privatización, es que el sistema está quebrado, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Yo voy a preguntar sencillamente, tengo una pregunta sencilla, que es una respuesta al final, pero cuando el país está quebrado, cuando la economía está en quiebra, ¿usted cree que ayuda para que un sistema, social de salud funcione como Perdón, es? me desconecté. ¿Podría por favor Ah, repetir la pregunta? Se vale, desconectó. vale. No, mi pregunta era sobre el argumento que usa la derecha, ¿no? El modelo neoliberal sobre el problema que el sistema está quebrado, ¿no?, del IES, por ejemplo. Y lo usan también en Francia, ¿no?, para fomentar la privatización. Pero mi pregunta es, cuando un país está quebrado como Ecuador actualmente, ¿usted cree que eso ayuda para que un sistema pueda funcionar normalmente, ¿no? Y tengo una frase muy que a mí me gusta mucho para cuando se trata de privatización de Noam Chomsky, si usted lo conoce, que decía, esta es la técnica de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa como excusa para pasarlo a mano del capital privado.
Sí, sí, es justo eso, es justo eso. Entonces, no es casual. Mire, hay 9.000 y pico millones de dólares en la Reserva Internacional en Suiza, o sea, es 9% del PIB. O sea, ubiquémonos, en el caso de los Estados Unidos, eso significaría más o menos, no sé, pues 1,4 trillones de dólares sobre los que estamos sentados. ¿Por qué? ¿A quién beneficia eso? Entonces, la pregunta es, la misma pregunta hay que hacer, por ejemplo, ¿por qué eliminaron a Albania de la lista de guaridas fiscales? ¿A quién beneficia eso? ¿Por qué el presidente Lazo vetó la ley que penalizaba los crímenes de comercio exterior? ¿A quién beneficia eso? Y esa es la verdadera causa del asunto, no el problema de que estemos quebrados. No es cierto. Perdón, Entonces, perdón. solamente acabo con el asunto. Recuerde la anécdota que le decía yo, en el 1986, creo que fue la primera reunión que tuve en el Banco Central. Yo era muy muchacho, ya era funcionario del Banco Central, y teníamos reuniones conjuntas con el IES, y el IES ya decía, ya quebró el IES. Y con el mismo cuento están todos los años. Sí, es verdad. Pero cuando hablaba del país que está quebrado, hablo de la crisis económica. ¿Eh? Hablo de que Guillermo Lasso está haciendo todo para que, o sea, para fomentar la crisis, ¿no? Que el desempleo, la pobreza, entonces la gente no puede cobrar, no puede ayudar, no puede participar en el sistema del ISS también. O sea, es un poco mi reflexión sobre este argumento que siempre usan de quiebra, ¿no? De que el sistema no funciona. Pero ellos promueven un sistema neoliberal que nos lleva a la crisis económica, que no ayuda también. No sé si... No, es justo ese el problema. Por eso la situación no es que el país está quebrado, es que lo quiebran las políticas neoliberales. No es que Petroecuador está quebrado, es que lo quiebran las políticas neoliberales. No es que el sistema eléctrico está quebrado, es que lo quiebran las políticas neoliberales. No es que el IES está quebrado, es que lo quiebran las políticas neoliberales. ¿Por qué necesitan que haya un problema en el IES? Mira, en el IES siempre era un problema el conseguir un turno. Pero en algún momento se puso un call center y empezó a fluir la cosa de manera muy, muy ágil, y lo que no avanzaba el IE se hacían contratos con empresas, con clínicas privadas, y se cubría, o sea, se logró tener la cosa resuelta, como el tema de las cédulas de identidad. Bueno, llegó el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, hicieron pedazos eso. O sea, para desprestigiar al sector público. Lo mismo pasa con el tema del petróleo. O sea, pero si el petróleo, para poder privatizar, ¿no es cierto? Hacen todo lo posible para que caiga la producción. O sea, están dispuestos hasta a dañar la estructura geológica, la estructura de presión del pozo petrolero para bajar la producción y decir, vean, como no vale, demos nomás a la empresa transnacional. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con el IES. Lo que le estoy comentando hace un momentito. ¿Sí? Si es que la cuestión es muy sencilla. Si es que tienen 1.500 millones de dólares de bolsillo para gastarse ahorita en la bolsa de valores, una bolsa de valores que jamás ha llegado a vender 1.500 millones de dólares. Es que tienen esa plata líquida disponible, que podrían haberlo utilizado en otras cosas, que podrían haber utilizado, por ejemplo, para reivindicar el tema sin deuda externa, la refinería del Aromo. Somos, insisto, un país tan bruto que vende el petróleo bruto y compra todos los derivados, porque no tenemos petroquímica. 50 años de extracción petrolera. Bueno, y si contamos con lo de Salinas, estamos hablando de más de 100 años de producción petrolera y no hay petroquímica en el Ecuador. Entonces, ¿cuánto se va? Toda la discusión respecto a los subsidios es una discusión mentirosa, es una discusión tramposa, porque pierde de vista el hecho de que podríamos producir el gas, se está quemando el gas. 50 años de quemar el gas, tanto en el oriente como inclusive el gas del Golfo, no se utiliza bien. Se quema el gas. Porque no se han gastado, no sé, pues cuánto costará, 90 millones, 40 millones, 30 millones para procesar el gas al lado del gas asociado al petróleo, me refiero, al lado de los pozos petroleros.
Entonces, mira, las posibilidades son enormes, son enormes. Yo mencioné cuatro, cinco. La cuestión de la refinería del Aromo, ¿no es cierto? Con 1.500 millones, si se hiciera la inversión ahorita de los 1.500 millones, ya está gastado en la cuestión de la infraestructura. Y quieren entregar eso para cultivos hidropónicos. Ya está gastado en licencias internacionales, que es lo más caro. Y quieren dedicar eso a paneles solares, cuando la luminosidad ahí no es la mejor, porque quieren destruir las cosas. Cuando podrían 1.500 millones, si es que hay 1.500 millones disponibles, lo más seguro, ¿no es cierto?, es que se invierta en la refinería del Pacífico y el flujo de recursos esté garantizado por el propio Estado. Y hasta que la inversión madure, ¿no es cierto?, que nos paguen con el Banco del Pacífico, que nos paguen con CNT, que es la telefónica, que nos paguen con el oleoducto de crudos pesados. Y si no alcanza, bueno, que nos paguen con el Sacha, pero que no entreguen a la empresa privada, pues. ¿Por qué tienen que entregar a la empresa privada si durante 50 años se ha mostrado, pero una vaca que produce leche todos los días para la mitad de los ecuatorianos? No sé si queda claro el punto. Entonces, hay muchísima ideología. Es mucha mala fe en todo lo que se está promocionando. No es cierto que el Ecuador está quebrado, son las políticas del gobierno las que están quebrando. Y es tal el nivel de dinámica, de resiliencia de la economía que se forjó durante las épocas de Correa, que por más garrote que le dan, los resortes endógenos de la economía, que se duplicó, sobre todo el mercado privado, más que se duplicó, creció en el 120%. Después de que, o sea, en el año 2007 se recupera el PIB per cápita del año 1980, 1981. O sea, tuvimos 25, 27 años de decrecimiento en términos reales en el Ecuador, con las políticas neoliberales. La década perdida, entre comillas, es con Correa. Les guste o no, esos datos del Banco Mundial, métanse por favor al Banco Mundial y ahí van a ver datos de Banco Mundial, datos de Ecuador, pongan PIB per cápita o instituto, ¿cómo es? Ingreso nacional bruto per cápita del Ecuador y van a ver, ¿no? La década perdida significa más del doble del Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, esos resortes implican unas relaciones proveedor-cliente, una cadena de valor, que a pesar de las políticas de ajuste, ¿no es cierto?, estamos hablando de una economía que es el doble, un tejido productivo que es el doble del que teníamos en el 2006-2007. Y entonces, por más que se le castiga desde el Estado, por más que se le hace todo tipo de políticas para dejarle lisiado al aparato productivo, el aparato productivo de alguna manera se defiende. Por eso no nos ha ido tan mal como debería. O sea, para tener una idea, la inversión pública, a mí me cupo el honor de elevar la inversión pública como porcentaje del PIB de lo que era el 3, del 5% en las décadas anteriores del neoliberalismo. En el 2008 lo subimos al 13.9%. Y en algún momento llegó al 16.6%. El año anterior, el gobierno de Lazo no llegó a un cuarto del 1%, o sea, era 0,25% del Producto Interno Bruto, la inversión pública. Y así todo, ¿no es cierto? Algo, la economía se sostiene porque se han creado otras posibilidades. Carreteras que están muy mal, aeropuertos que están inservibles, puertos que están dedicados al narcotráfico, lo que usted quiera, sí. Pero así todo, ¿no es cierto? El grueso de la economía de alguna manera se sostiene. Y en ese marco, ¿no es cierto?, la gente que no alcanza aquí, Lazo dice que ha sacado a 1,5 millones de la pobreza en el año y medio, pero los hechos duros son que más de 200.000 ecuatorianos han abandonado el Ecuador durante el gobierno de Lazo. Entonces, esas paradojas solamente se explican por el sabotaje sistemático con el que quieren quebrar el espinazo, la reserva moral del país para entregarla a las mafias. Ese es el problema real. Por favor, ahora las preguntas que sean cortas y precisas en cuestión por el tiempo que tenemos. Ramiro Beltrán, por favor, tu micrófono. Muchas gracias. Este,
Para que ustedes me conocieran, soy un docente universitario jubilado. En los años 90 fui miembro del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tal manera que tengo algún conocimiento básico al menos de lo que sucede en la seguridad social, y soy miembro actual de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quiero decirles que el problema fundamental está buscado desde hace 15 años atrás para empezar con la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y se lo he ido creando a partir de la implementación de escenarios que han ido desprestigiando la calidad de los servicios y las prestaciones que tiene el instituto. Y por otro lado, necesitan los neoliberales apropiarse de dos fuentes importantes. La una, de los ingresos mensuales que tiene la institución y que son de 462 millones 500 mil dólares mensuales, de los 3 millones de aportantes que somos ahora, y anualmente apropiarse de 5.550 millones al año. Es decir, estamos hablando de unas cantidades altísimas que bien podrían llegar a la tercera o cuarta parte del presupuesto del Estado ecuatoriano. Y por otro lado, les interesa a las élites y a quienes dirigen el Estado apropiarse o licuar las deudas que tiene. Uno, la licuación del Estado, que tiene una deuda de 24.500 millones, y la deuda privada de los empleadores de 1.800 millones. Estos datos los tenemos porque también pertenezco a un grupo que hemos venido haciendo análisis respecto a la seguridad social, de tal manera que para nosotros está muy claro que la seguridad social en el modelo es vigente, por lo tanto se debe mantener la vigencia de la solidaridad y el reparto, y lo que se debería buscar, por otro lado, es que los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estén ligados al desarrollo de la producción nacional para que se creen fuentes de trabajo y con ellos también tener nuevos ingresos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en calidad de afiliados, de tal manera que eso pueda subsistir. Y respecto de la crisis creada, tenemos los siguientes planteamientos, muy rápido para no demorarles. La una es la necesidad de mantener una autonomía total del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego, tener democracia participativa y consultiva, de tal manera que seamos los afiliados, los aportantes, quienes elijamos a las autoridades, y con ello cambiar el modelo de tripartito a bipartito, en donde el Estado no pueda meter sus manos en los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque esto es una historia muy larga de vida, y en ese caso el Estado entraría como parte de los empleadores. Luego, un congreso de afiliados que determine políticas para que los funcionarios legitimicen y trabajen respecto a estas orientaciones. Luego, yo les plantearía dos elementos. El uno, que tiene que ver con ingresos frescos para resolver la crisis económica por la que está atravesando el país, porque es cierta esa, no porque ha sido causado por los afiliados, sino por los gobiernos y los neoliberales, y entonces habría la necesidad de crear el FONSE. ¿Qué es el FONSE? Según nuestro concepto de algunas personas que estamos trabajando, es el Fondo de la Seguridad Social, donde habría que buscar algunos otros elementos. Tenemos trabajado esa propuesta, y que en el tiempo le dé subsistencia económica de 25 a 30 o 35 años al Seguro Social, y luego el Fondo de Solidaridad para que no exista problemas en la atención médica. Sumado a esto, a lo que yo les he explicado o he hecho muy rápida alocución a estos temas, es la necesidad de hacer las inversiones a partir de la creación de un banco del Estado de primer piso, no de segundo, donde tenga efectivamente la posibilidad de hacer sus propias inversiones con autonomía propia, ligado no a los intereses que buscan los partidos políticos que están en el gobierno nacional, sino a los intereses de la nación, para crear fuentes de trabajo, se reactive la economía, se reactive la seguridad social, y con ello efectivamente nosotros podamos observar, entre otros diría yo, porque en el presupuesto de salud que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se va entre 25 y 30% en actos de corrupción, investigados por nosotros, por la Comisión Nacional Anticorrupción, y denunciados de manera pública en el país. Y entonces podríamos ir creando una industria de fármacos que permite efectivamente ir quitando de la empresa privada los fármacos, y podríamos abaratar costos, crear fuentes de trabajo y de naturaleza.
Bueno, habría muchas cosas que hacer. Lo que yo les pediría es que ustedes, como organismo internacional, porque es muy difícil en medio de esta crisis económica y moral que existe en el país, y no hay mucha confianza ni en la presidencia, ni en la asamblea, y mucho menos en el poder ejecutivo, que nos ayuden a crear los ambientes fraternos de comunicación para ir creando la necesidad de unificación y plantear respuestas algunas respecto de eso. Es decir, necesitamos efectivamente y tenemos una propuesta de una nueva ley de la seguridad social en que implementa estos elementos para garantizar la vida y la sostenibilidad del instituto y el derecho a vivir con dignidad de los ecuatorianos. No tengo Muchísimas, ninguna pregunta para Pedro Páez. Le ruego, por favor, disculparme en esa situación y a ustedes les agradezco por haberme permitido utilizar este tiempo y sin llegar a la conclusión de las preguntas, como es el método de ustedes. Disculpas y muchas gracias. muchas gracias. Entonces le pasamos la palabra a Alex Flores para que haga su pregunta. Breve, por favor. Disculpa, Jimmy, Gracias. pero no sé si el doctor Pedro Páez quería responder o hacer algún comentario al... Sí, muy rápidamente. Justamente la viabilidad por ejemplo, de la banca de primer piso, en lugar de crear nueva burocracia y del reparto que eso significaría entre las fuerzas que siempre se han estado repartiendo el asunto, es que se entregue el Banco del Pacífico y que se mantenga como administración internacional, como ha sido hasta ahora. Y que lo mismo sea con el oleoducto Cruz Pesados y las otras cosas. Segundo, que me parece que es muy, muy importante, y ahí sí yo creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, que de la parte de los empleados se tome el papel del Estado. ¿Por qué no de la parte de los empleadores? A los que se les disculpó 2.600 millones de dólares de cotizaciones que no habían entregado en la ley de fomento productivo, apoyado por gente que también se decía que era progresista, que defendía a los afiliados, que estaba a favor de los jubilados y todos calladitos estuvieron. Y que después de eso se han desplomado las recaudaciones de la patronal, con el agravante de que como la patronal es el agente de retención de las aportaciones del trabajador, aquí hay un problema que no es solo administrativo, sino penal. Y nadie está hablando de eso. Aquí hay una responsabilidad penal de las empresas que se han quedado con las cotizaciones de los trabajadores y no le han pagado al IES. No estoy hablando de 4 reales. En el 2018 fueron 2.600 millones de dólares. ¿Y por qué no se ha hecho público qué pasó después? Entonces yo sí creo que eso debería, auditoría ciudadana independiente, que no esté influenciada por una agenda política de ciertos sectores, que haga transparente eso. Y que no hablen que son 36.000 pequeñas empresas. No, no, yo estoy hablando de los grandes bancos, de las grandes petroleras, de las grandes mineras, de las grandes transnacionales que fueron beneficiadas por ese tipo de cosas. Eso nomás. Muchas gracias. Ahora continuamos con Alex Flores, que quiere hacer su pregunta. Por favor, Alex. Sí, sí, muchas gracias. Más que pregunta es para reforzar lo que acaba de decir Pedro. Un saludo a todas las compañeras y compañeros allí en Europa, al otro lado del charco, a las 10 y 12 minutos allí en Europa Central. Un fuerte abrazo desde acá, desde su patria, desde Ecuador. Quería centrarme en lo que comentaba Pedro sobre qué hacer al respecto, ¿no? O sea, porque, claro, el diagnóstico está muy bien y acierta en esa tarea Pedro. Pero a mí me gustaría centrarme en eso, qué hacer desde la ciudadanía. Pero antes de ello, para clarificar un poco todo ese asunto, para que la nueva generación, incluso que está en Europa, de los migrantes, de las migrantes, sepan cuál es el verdadero problema aquí. La mayoría de la población tiene unas pensiones, una jubilación, para que vean lo dramático del asunto, de entre 200 y 300 dólares en Ecuador. Mucho menos que el salario básico, que está en 450 aproximadamente. Con este desvío, esta privatización encubierta que dice Pedro, utilizando los fondos del IES, esas pensiones se reducirían a la mitad o la tercera parte. Imagínense, de 200 a la mitad o la tercera parte. Eso provocaría lo que ya sucedió en 1999, 2000, 2001, suicidios masivos, y no estoy exagerando, porque ¿qué haces con 100 dólares al mes
para sobrevivir en un país con una crisis económica tan brutal. Luego, las contribuciones de los jóvenes, ya que no solo se va a hablar de las personas jubiladas, también de los jóvenes que estén tanto en el sector privado como en el sector público, también se duplicarían o triplicarían. Y la mayoría de la población de Ecuador que no tenemos trabajo, para al menos tener alguna cobertura de salud principalmente, se tiene que hacer una aportación voluntaria al IES que está en torno a los $80 mensuales, que es una cantidad enorme para la pobreza que estamos teniendo ahora. Pero si además de eso se duplica y triplica esa aportación voluntaria, entonces ya no podríamos tener ni la cobertura mínima que se tiene del IES en unas circunstancias en donde no hay medicinas y no hay ningún soporte por parte del IES. Pero la otra opción es ir a los hospitales privados, que si te fracturas algo, una hospitalización en Ecuador puede estar entre los $20,000 y los $25,000. Y ya ni les cuento una intervención quirúrgica de mayor complejidad. Estaríamos hablando de $60,000, $80,000. Es una barbaridad lo que sucede en Ecuador. Entonces el tema es dramático. Y para que no crean que esto es algo que nos estamos inventando o que es una fórmula que solo se aplica en los países subdesarrollados o tercermundistas o bananeros, como a veces se comenta en Europa, las compañeras y compañeros que nos estén viendo en España recordarán la tremenda crisis del 2007 y 2008 con la estafa inmobiliaria, eso que le llamaron la burbuja inmobiliaria y que provocó muchos desahucios. Bueno, pues recordarán que muchos de esos créditos vinculados de grandes constructoras que ni siquiera llegaron a construir esos departamentos, esos pisos en España y que vendían sobre papel, es decir, sobre plano, fueron unas de estafas que fueron cubiertas con dinero público. En el gobierno de Mariano Rajoy, y básicamente es lo que explicó Pedro sobre convertir al banco del IES, al DIES, en un centro para cubrir todos esos créditos incomprables e incluso créditos vinculados que les estoy comentando de esa crisis bancaria, también de la crisis inmobiliaria en España. ¿Qué se creó en España? Si recuerdan ustedes, ¿saben lo que se creó para disimular un poco esto? El Banco Malo. Y se llamó así, el Banco Malo, la Sareb. Y trasladaron el gobierno de Mariano Rajoy toda la cartera, todos los créditos, toda la basura incobrable que tenían los banqueros, que a los cuales ya se les había rescatado, según cifras oficiales, por 70,000 millones de euros, se les rescató en realidad por sobre los 320,000 millones de euros. Pero hubo mucha de esa cartera incobrable, incluso de créditos vinculados entre ellos, que se los pasaron a ese banco malo, a la Sareb. Bueno, pues al BIES lo quieren convertir en un banco malo, en esa Sareb de España. Ahora, pasando a lo que les comentaba antes, sobre qué hacer. Nosotros y nosotras, desde la plataforma Porque Ecuador, hemos intentado a través de contactos internos, a través de contactos públicos con varios asambleístas, y no voy a especificar sus nombres para no alargarme demasiado, sin respuesta en la Asamblea Nacional. Así que hemos tomado la decisión de hacer la lucha institucional, que es algo que Pedro comentaba en su exposición. Esas auditorías ciudadanas se las puede hacer en Ecuador con las leyes, el mejor legado del presidente Rafael Correa, de su mandato, que no solo fue la Constitución de Montecristi, también dejó muchísimas leyes que no se aprovechan en Ecuador y que nos envidian en Europa por tener, por ejemplo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAI, pero sobre todo la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Esa última parte, control social, les obliga a cualquier funcionario del Estado en responder cualquier exigencia de información pública que tiene la ciudadanía, en este caso el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, para que sepan ustedes, desde la plataforma enviamos un oficio urgente al doctor Marco Patricio Naranjo Chiriboga, que es nada más y nada menos que el presidente del Comité de Calificación de Riesgos de Inversiones del BIES, para que nos dé, lo que decía Pedro, el listado de todas esas inversiones de los últimos 2 años y futuras, porque no solo es de estos 2.500 millones de dólares para el 2023, sino que se viene arrastrando desde hace 2 años.
que nos dé el detalle de esas inversiones que se está haciendo con el dinero de los jubilados y jubiladas. Solo les voy a leer la parte, y esto está publicado en redes sociales, en las redes, en las cuentas de la plataforma por Ecuador, no es algo que lo tenemos oculto. Y nos ha dicho, respondido oficialmente este doctor, que su pedido debe ser canalizado a través de el Comité de Inversiones. Pero es que además nos dice, es solicitado al presidente del Comité de Inversiones y al gerente general del BIES dar atención a su requerimiento considerando que es el representante legal, judicial y extrajudicial del BIES. Le estoy leyendo textualmente, ojo. Y la primera autoridad de la gestión administrativa de todas las actividades y operaciones de la institución. Repito, ¿quién es este señor? El doctor Marco Patricio Naranjo Chiriboga, presidente del Comité de Calificación de Riesgos de las Inversiones del BIES. Si este señor no sabe o se ha hecho el quite, es porque algo muy turbio hay detrás de esto. Por tanto, lo que hemos hecho es, no de ahora, sino de otras campañas de lucha institucional en base a esas leyes que les comenté, sobre todo la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, ya que esto se ingresa a través de un sistema KIPUS con firma electrónica y no todo el mundo tiene esa facilidad. Bueno, pues hemos ampliado esa campaña que ya la hemos hecho en otras ocasiones para ingresar masivamente oficios de presión hacia el BIES. En relación a estos artículos de la Constitución, a los artículos de estas dos leyes que les acabo de comentar, y marcar presión institucional, para que sepan que se enfrentan a un pueblo no de antaño, ignorante, que no sabíamos cómo actuar, pero es que ahora, con estas herramientas que tenemos, marcamos presión para que, bueno, pues de momento solo tenemos alrededor de 100 oficios que nos han hecho llegar en esa campaña de lucha institucional. Y ustedes, desde el exterior, aun cuando están fuera, como migrantes, también tienen algo que es fundamental. Esto que les estoy contando es un derecho constitucional. El acceso a la información pública es un derecho constitucional. Y ustedes desde el exterior también lo tienen. Y pueden enviar el oficio. Son formatos que los tenemos. Si me permiten, voy a dar mi número de teléfono si quieren contactar por WhatsApp o por Telegram para enviarles los formatos. Lo único que tienen que hacer es imprimir, firmar, o sea, rellenar los datos, firmar, escanear, y ya del trabajo engorroso que es ingresarlos al BIES y de todo el trámite nos encargamos nosotros. Perfecto, Pero entonces nos envías por mail o digamos por chat tu conexión el para... formato. Claro, son dos documentos. Se imprime, se firma y se escanea y nos lo envían. Y nosotros ya lo ingresamos. La cuestión es hacerles ver a esta gente que se enfrentan a un pueblo que no les vamos a dejar hacer lo que les venga de gana. Y esa es la forma. Luego, se pueden hacer estas auditorías que ha dicho Pedro, pero eso conlleva una organización aquí en Ecuador. Pero con ustedes desde el exterior se puede hacer esa presión institucional, como ya se ha hecho en otras ocasiones con los compañeros del colectivo Patria Grande de Chicago en los Estados Unidos, los compañeros, varias organizaciones en el exterior también, allí en Europa, no las voy a mencionar aquí, pero esa es la manera, marcar presión. Y ante algo fundamental, y cierro con esto, que estas leyes no solo que permiten acceder, sino que les obliga a cualquier funcionario público a responder. Porque se abre una incidencia, si aquí hay alguien de sistemas o de soporte técnico, me entenderá que es una incidencia que se abre, por ejemplo, en un sistema Remedy. Bueno, pues el sistema KIPUX abre una incidencia y un funcionario público no se puede quedar con esa incidencia y tiene que responder desde el propio presidente de la República. Hay varios oficios que le hemos enviado al presidente, al banquero Guillermo Lasso, a varios ministros y viceministros nos están respondiendo. Unas veces lo que les da la gana y otras veces se hacen el quite, pero la cuestión es que nos responden y son pruebas tremendas que tenemos en esta lucha institucional. Y en el caso del BIES, el momento en donde nos salgan con peyorativas, nos salgan con yo qué sé, información no completa, o lo que nos quieran responder, es la circunstancia de no hacer un solo oficio, sino seguir la presión. Es decir, una y otra vez, oficio tras oficio,
dentro de una estrategia que la marcamos desde la plataforma Por Ecuador. Así que voy a dar el número para que lo puedan anotar. Es bueno, es el código de Ecuador 593 y luego el 0995 20 62 40. Repito, el 0995 20 62 40. Y si quieren, nos buscan en Google, plataforma Por Ecuador, ahí está colgada la campaña de lucha institucional. Y claro, esa gente si empieza a recibir ya no decenas, sino cientos y ojalá miles de oficios, pues se lo va a pensar dos veces antes de desviar los dineros de los jubilados y jubiladas. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Vamos a ver, Un abrazo. ¿qué opinas de esta posición, Pedro? Sí, hay unas cosas muy interesantes. Bueno, la ley, la LOATIF es del 2001, ¿no? Es antes de Correa, pero se la ha utilizado muy poco y me parece que es muy creativo lo que está planteando Alex. Yo sugeriría que también se haga un pedido de que se transparenten las recaudaciones de las aportaciones patronales. Porque aquí hay mucho juego político, así como quieren hacer agua al lodo de los créditos que no se pagaron de la anterior feriado bancario con los créditos vinculados, así también, ¿no es cierto?, quieren hacer agua al lodo de la deuda que tiene la patronal con el IES. Y entonces la quiebran y dicen, lo que decía Etienne hace un momentito, es decir, la boicotean para poder privatizarlo, ¿no? Entonces, primer punto. Segundo punto, mencionó Ramiro el tema de los 3 millones de afiliados. Esa es la clave. En lugar de la receta conocida del Banco Mundial, que hay que aumentar la edad de jubilación, que hay que reducir los beneficios, que hay que poner impuestos a los jubilados, que hay que aumentar el aporte de los afiliados, que hay que, en fin, que hay que discriminar a los beneficiarios del Fondo de Salud, todas las cuestiones neoliberales, ¿no es cierto? La verdadera alternativa fue esa. Los 3 millones de afiliados no son caídos del cielo. Entre 1928 y el año 2008 solo habían 1 millón, solo se les recaudaron acumular 1.300.000 afiliados. Entre el 2009 y el 2012, gracias a la inyección de recursos que dimos en nuestra época con el tema de la auditoría de la deuda, auditoría ciudadana también, que se permitió que el Seguro Social compre a centavos por dólar, en promedio fue 31 centavos por cada dólar de la deuda externa, pero que presente al gobierno nacional al 100% por el valor de la deuda, eso significó una inyección de recursos que permitió llegar a 3.200.000. Lastimosamente, gracias a las políticas neoliberales de Moreno y de Lazo, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que la gente no tiene con qué pagar porque fue despedida. Entonces ha habido de 3.200.000, se han perdido 700.000 afiliados. Entonces ahí está el problema fundamental. La población económicamente activa del Ecuador son 13 millones de ecuatorianos. Entonces tenemos chance de triplicar, de cuadruplicar el número de aportantes. ¿Cuál es el verdadero problema de la sostenibilidad del Seguro Social? Lo mismo pasa en Francia y en otras partes. Es que hace 50 años 7, 8 afiliados sostenían a un jubilado. En el 2008, 2009 estaban habiendo 3 y 4 por cada afiliado. Se llegó a tener 6 y ahora otra vez se está reduciendo a 4 o 5. Entonces, la verdadera sostenibilidad, así sea gente pobre, eso es lo de menos, porque no tenemos tiempo para entrar al detalle, pero una cosa es el problema de liquidez y otro es el problema de solvencia. Y el problema de solvencia lo que tiene es que definirse una gestión de inversión de largo plazo. Y ahí hay modelos importantísimos. En Alemania, Marta, el tema de los Landers. Ahí se vinculó eso al tema de los bancos de los Landers, ¿no? Que es fundamental en el desarrollo industrial y en el desarrollo de Alemania. Tanto en la primera mitad del siglo XX como en la reconstrucción de posguerra. Es muy importante. Yo creo que hay que aprender muchísimo de esas opciones. Pero también, ¿no es cierto?, hay que ubicar el tema de se me fue ahorita la idea, la cuestión Tal vez lo generacional. Sí, del modelo generacional. Entonces, lo que se ve es una gestión de las inversiones estratégicas. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en Brasil, y eso fue impuesto por la dictadura.
no por el gobierno progresista, fue impuesto por la dictadura militar en los años 60, el BNDES, solo con inversiones de la Itamaraty, Itaipú. Las grandes inversiones, las centrales nucleares son financiadas con los ahorros de los afiliados, con los fondos pensionales, con la garantía. Y Brasil, el Estado brasileño ha tenido pero como 14 quiebras de entonces para acá. Y sin embargo se ha sostenido la garantía, el paraguas sobre los ahorros pensionales. Entonces, miren, hay que quitarse de la cabeza toda esta ideología que a veces viene desde la voz de la gente de izquierda, de la gente crítica, que es en el fondo antiestatista y en el fondo lo que hace es contribuir a la misma agenda antiestatista, antiseguro social del neoliberalismo. Aquí la única alternativa real, este fetiche de que el dinero crece solito, es mentira, es pura ideología. Lo único que puede garantizar en el largo plazo que puedan pagarse las jubilaciones a una población que cada vez va envejeciendo más, es que mejore la capacidad productiva estratégicamente, tanto el sector público como el sector privado. Y eso no se puede hacer si es que no se incide sobre las condiciones sistémicas de la productividad. Esto no tiene que ver ni con la financiarización, ni con la desregulación financiera, ni con la especulación, ni con la bolsa de valores, sino con las inversiones físicas reales, con las nuevas tecnologías. Todo lo demás es cuento, compañeros. Bueno, gracias. Yo creo que con eso ya hemos tomado mucho tiempo de ustedes. Muchísimas gracias, ha sido espectacular. Nos quedan algunas inquietudes, por ejemplo, esto del 40%, la aportación del Estado, etcétera, si esto es No, factible. esto también es un tabú, Claro, compañeros. Ese 40% nunca se pagó. El punto fundamental aquí, que me parece que es lo correcto, ¿no es cierto? pero está en la Si deuda. se crea, ¿no es cierto? Perdón. Está contabilizado en la deuda que tiene el Estado con el Ese gobierno. es un problema. Entonces, contablemente, esta es una bola de nieve, una bola que crece gigantescamente, que deteriora todos los indicadores, tanto del país como del IES. Entonces, esto es uno de los elementos que contribuye a que los especuladores, ¿no es cierto?, puedan castigar el crédito del país, que perjudica tanto al sector público como al sector privado. La solución correcta es que el gobierno va a entregar toda la plata necesaria y hay que hacer que cumpla. Entonces, no es cuestión de seguir diciendo, porque hay distintas estimaciones de cuál es el nivel de deuda. Yo por eso no me atreví a decir ninguna cifra. Pero la cuestión tiene que ser bien concreta. En lugar de hacer estos pronunciamientos así grandilocuentes de unos, de otros, cada cual es el mayor salvador que el otro. A ver, ahorita, pase el Banco del Pacífico al IES. Hoy. Pase el oleoducto de crudos pesados al IES. Hoy. Pase CNT al IES. Hoy. Todo lo demás son cuentos, compañeros. O son de gente pagada o son de tontos útiles. Porque los 1.500 millones van a hacerse humo mañana. Con el cuento de los salvadores de la patria, de los salvadores del IES, de los que siempre han estado por los afiliados, por los jubilados, y todas las danzas y todos los corifeos, ¿no es cierto? La situación del IES no ha mejorado. Las cuestiones reales son estas. ¿Cuándo se duplicó el número de afiliados? ¿Cuándo empezó a decrecer? ¿Cuándo hubieron inversiones en hospitales? ¿Cuándo se deterioraron los hospitales? Entonces, olvídese de la ideología, correístas, anticorreístas, de izquierda, de derecha, católicos, protestantes, albaneses, transilvánicos, colombianos, peruanos, chilenos. Póngase a ver las cosas concretas. Así es que eso del 40% ha sido un caballito de batalla absolutamente corrupto, porque, insisto, también pueden pedir, por favor, para que no me crean a mí, en estas pedidas bajo la LOTAIF, ¿no es cierto?, del acceso a la información pública, pueden pedir cuáles han sido los aportes del Estado. El aporte más importante que ha dado el Estado se dio en el 2008, cuando yo fui ministro de Coordinación de Política Económica y sé perfectamente que se entregó una cantidad de recursos gigantescas para poder comprar la deuda externa, compañeros. Entonces sí se puede. Ahorita hay 9.000 millones de dólares en la Reserva Internacional puestas en la banca de Suiza para pagar ciertos bonos a ciertos tenedores de la deuda.
repartiendo caramelitos a manejo político para los amigos del presidente, para los amigos de ciertos bancos, para no hablar de ciertas mafias. De esos 9.000 millones, así como se pueden dar 1.500 millones para comprar cartera vencida, ¿no es cierto? También se podrían dar 9.000 millones para reestructurar la deuda en el mercado secundario, pero no con las actuales condiciones que hacen que se pague más del dólar por cada dólar de deuda. Les hago acuerdo que en el 2008 se pagó 30 centavos por cada dólar, ahora está pagando 120 y 130 centavos por cada dólar. ¿Por qué? Porque está garantizada. No se ponen en los hospitales, no se atiende a la gente, no hay para las escuelas, no hay para los profesores, no hay para chalecos para la policía, no hay para los radares para controlar a la mafia, pero sí hay para dejar 9.000 millones de dólares ahí guardaditos, por si acaso. Imagínense. Entonces, yo lo que insisto sobre el hecho de que las soluciones están al alcance de la mano ahorita. Si hay 1.500 millones para gastar en una bolsa de valores que jamás ha tenido esos montos, con el riesgo enorme de que se haga humo mañana, ¿por qué no se gasta eso en una nueva refinería, en la petroquímica ecuatoriana, en el tema de las hidroeléctricas? Y comparemos el costo del kilovatio hora. O sea, así de sencillo. Lo que dice el compañero, la cuestión de las farmacéuticas, es un horror. Con el cuento de la inversión extranjera, de la tecnología, abrió en la época de Febres Cordera la inversión extranjera, compraron lo poco de industria farmacéutica que había en el Ecuador para cerrarla y obligarnos a comprar de los laboratorios de la misma matriz que eran en Colombia. Así de sencillas son las cosas, compañeros. Lo otro es puro cuento. ¿Quiere banca de primer piso? No, armar el core bancario, armar una banca de primer piso significan 4 o 5 años de preparación y contratación de una burocracia gigantesca, cuando se puede entregar ahorita el Banco del Pacífico. Ahorita. O sea, es cuestión de un decreto. Ahorita. Entonces, quienes quieren ver, quienes quieren hacer, ¿no es cierto?, que hay una cantidad de obstáculos, que las cosas, porque siempre la respuesta es que las cosas no son tan sencillas. Es que las cosas son más complejas. Solo los simplones como el Pedro Páez nos atrevemos a decir estas cosas, porque las cosas son peligrosamente sencillas. Y por eso no quieren que hablemos. ¿No es cierto? Eso nomás, compañeros. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Pedro Páez Pérez por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en las redes sociales que nos retransmiten. En el enlace latinoamericano europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del enlace latinoamericano europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan, por favor, este conversatorio muy interesante, muy claro en esta cuestión que tiene que ver con el IES. El próximo sábado tendremos a Julián Macías, experto en redes sociales, para hablar del tema de la desinformación y de fake news. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.